Si eres padre, madre o trabajas con niños, este tema puede cambiar por completo tu perspectiva. Soy Marian Rojas Estapé, psiquiatra, y hoy quiero hablarte de algo que podría estar afectando profundamente el desarrollo emocional y psicológico de tus hijos sin que te des cuenta. Durante años de consulta he visto un patrón inquietante. Niños cada vez más ansiosos, irritables e incapaces de manejar sus emociones. Y cuando indagamos en sus hábitos, muchos de estos casos comparten un factor común: el tipo de contenido que consumen diariamente. No hablamos solo de tiempo frente a la pantalla, sino del tipo de estímulos que reciben. Algunas caricaturas, aparentemente inocentes, están moldeando el cerebro infantil de formas que jamás imaginamos. Hoy conocerás 3 casos reales que podrían hacerte replantear por completo lo que tus hijos ven, y te ofreceré herramientas para proteger su desarrollo neurológico y emocional. Para empezar, es esencial entender qué sucede dentro del cerebro de un niño. Cuando ve contenido audiovisual, el sistema nervioso infantil aún se está desarrollando, especialmente las áreas que controlan la atención, la autorregulación emocional y la capacidad de concentración. Una sobreexposición a estímulos rápidos y brillantes puede alterar ese proceso natural. Recuerdo el caso de Sofía, una niña de 6 años con comportamientos imposibles de manejar. No podía permanecer quieta, tenía ataques de agresividad y sufría pesadillas. Cuando analizamos su rutina, descubrimos que pasaba más de 4 horas diarias frente a caricaturas con cambios de escena cada 2 segundos, sonidos estridentes y gritos constantes. Lo que parecía simple diversión estaba reprogramando su cerebro. El caso de Sofía me llevó a profundizar en un fenómeno conocido como adicción al estímulo. Estas caricaturas hiperestimulantes generan un flujo constante de dopamina, el neurotransmisor del placer, en el cerebro infantil. Con el tiempo, el niño se acostumbra a niveles artificialmente altos de excitación, por lo que actividades normales, como leer, conversar o jugar tranquilo, se vuelven aburridas. El cerebro infantil comienza a necesitar cada vez más estímulos para sentirse satisfecho. Esto explica por qué muchos niños parecen incapaces de concentrarse o calmarse sin una pantalla delante. Las caricaturas problemáticas suelen compartir características muy concretas: cambios de escena cada 2 o 3 segundos, música fuerte y continua, sin pausas, personajes que gritan y viven conflictos perpetuos sin resolución. Estos elementos activan el sistema de alerta del niño, manteniéndolo en un estado de hipervigilancia antinatural. Desde el punto de vista neurocientífico, esto altera la producción de dopamina y serotonina. La dopamina se dispara artificialmente, generando una especie de tolerancia emocional. El niño ya no disfruta de experiencias simples ni de actividades con ritmo lento. Lo más preocupante es que esta alteración no desaparece al apagar la televisión. El cerebro se ha habituado a funcionar en ese modo de sobreestimulación. Los niños que crecen con ese tipo de contenidos suelen presentar problemas para dormir, estudiar o disfrutar del silencio. Su mente necesita movimiento, luces y sonidos constantes. Antes de continuar, te invito a reflexionar. Si notas en tu hijo dificultad para calmarse o disfrutar de actividades tranquilas, tal vez su cerebro ya esté condicionado por este tipo de programación audiovisual. Más allá de la sobreestimulación, hay otro aspecto profundamente preocupante. Las caricaturas también enseñan modelos emocionales disfuncionales. En consulta conocí a Alejandro, un niño de 8 años con berrinches incontrolables. Su programa favorito mostraba personajes que resolvían conflictos mediante gritos, manipulación o violencia divertida. Sin saberlo, Alejandro había aprendido que elevar la intensidad emocional era la mejor manera de obtener lo que quería. Esto nos lleva a una verdad fundamental. Los niños aprenden por modelado, no por instrucción directa. Si su héroe grita, miente o humilla para conseguir algo, el niño interioriza que esos comportamientos son válidos. El cerebro infantil no distingue entre ficción y realidad como lo hace el adulto. Lo que ve repetidamente se convierte en su mapa del mundo. Los patrones más dañinos de estas caricaturas incluyen la crueldad como humor. Golpes, burlas y traiciones se presentan como chistes. La exageración emocional. Solo se comunican gritando o llorando dramáticamente. Ausencia de consecuencias. Los personajes hacen daño y al siguiente episodio todo vuelve a cero. Estos mensajes enseñan que la agresividad y la manipulación son medios aceptables. Así, los niños replican esos modelos en su entorno, creyendo que el drama y el conflicto son normales o incluso divertidos. Uno de los casos más ilustrativos fue el de Camila,
una niña de 7 años que manipulaba emocionalmente a sus padres. Cuando no obtenía lo que quería, imitaba a su personaje favorito, fingiendo lágrimas y discursos de víctima. Sin saberlo, sus padres reforzaban ese patrón al ceder ante sus actuaciones. Estas caricaturas enseñan relaciones basadas en la tensión y la competencia, no en la empatía ni la cooperación. Niños expuestos a este tipo de contenido desarrollan dinámicas de drama, incluso en sus amistades, porque asocian el conflicto con el interés emocional. El impacto a largo plazo es devastador. Los niños llegan a la adolescencia sin herramientas de regulación emocional, con baja tolerancia a la frustración y con una visión distorsionada de las relaciones humanas. Entre los 3 y los 10 años, el cerebro forma las conexiones neuronales que definirán sus patrones emocionales de por vida. Si esas redes se desarrollan en un ambiente saturado de estímulos caóticos y ejemplos disfuncionales, el resultado son adultos con dificultades para conectar, comunicar o controlar su propio estado emocional. La exposición a modelos inadecuados no solo afecta la conducta inmediata, sino que moldea la arquitectura emocional del cerebro. Y ese daño puede acompañar al niño durante décadas si no se corrige a tiempo. Uno de los efectos más alarmantes que observo es la pérdida de la capacidad de concentración. El cerebro humano evolucionó para alternar entre atención sostenida y descanso, pero las caricaturas modernas rompen este equilibrio. Cambios de imagen cada 2 segundos, sonidos frenéticos y colores saturados. Entrenan al cerebro para esperar novedad constante. El caso de Diego, un niño de 9 años, lo demuestra. Sus maestros notaban que no podía concentrarse más de 2 minutos. Descubrimos que su cerebro había aprendido que mantener la atención en algo estático era antinatural. Cada vez que intentaba estudiar, su mente pedía un nuevo estímulo visual o auditivo. Esto tiene una explicación neurocientífica: la neuroplasticidad. El cerebro se adapta al tipo de estimulación que recibe. Si un niño vive rodeado de estímulos superficiales, sus redes neuronales se optimizan para la distracción. Pero esas mismas redes son las opuestas a las necesarias para aprender, crear o relacionarse profundamente. Los niños comienzan a sufrir lo que llamo síndrome de atención fragmentada. No pueden leer sin interrumpirse, escuchar sin desconectarse ni disfrutar de juegos tranquilos. Su mente busca estímulos como si fuera una adicción invisible. El aburrimiento ha sido injustamente demonizado. En realidad, es una herramienta vital del desarrollo infantil. Cuando un niño se aburre, su cerebro entra en la red neuronal por defecto, un estado que fomenta la creatividad, la reflexión y la consolidación del aprendizaje. Sin embargo, los niños sobreestimulados ya no pueden tolerar el aburrimiento. Lo confunden con ansiedad y buscan compulsivamente más estímulos. ¿El resultado? Una generación que no puede estar sola con sus pensamientos. El impacto académico es enorme. Maestros reportan aulas llenas de niños incapaces de mantener la atención. No es falta de voluntad, sino una reconfiguración neurológica. Recuerdo a Ana, una niña brillante de 8 años, que describía su mente como muchas televisiones encendidas al mismo tiempo. Una metáfora perfecta del cerebro hiperconectado y saturado. Estamos robándoles la capacidad de estar presentes, de disfrutar el silencio, de contemplar y conectar con otros seres humanos. Y esa pérdida es más grave de lo que parece. Significa quitarles el espacio donde nace la imaginación y la empatía. A pesar del panorama preocupante, hay esperanza. La misma neuroplasticidad que permite el daño también permite la recuperación. He visto transformaciones profundas en niños, cuyos padres aplicaron cambios conscientes. Las caricaturas saludables comparten ciertas características: ritmo pausado, transiciones suaves, personajes que resuelven conflictos con empatía y pausas que permiten al cerebro descansar. El contenido ideal no solo evita el daño, sino que enseña habilidades emocionales. La clave está en una transición gradual. No se debe eliminar todo de golpe, sino reducir progresivamente la exposición mientras se introducen actividades que estimulen el cerebro de forma sana. Lectura, arte, juegos de construcción y, sobre todo, tiempo en la naturaleza. La naturaleza actúa como un antídoto natural. Sus sonidos, colores y ritmos restauran el sistema nervioso infantil. He llamado a esto terapia de atención progresiva. Ejercicios breves que enseñan a sostener el foco, como observar una flor o escuchar música con atención plena. Los padres deben participar activamente. Los niños aprenden viendo. Si los adultos también reducen pantallas y practican presencia, el cambio se acelera. Algunas familias adoptan lo que llamamos horas sagradas sin pantallas,
momentos diarios dedicados a la conexión genuina. Aunque al principio cuesta, los resultados son sorprendentes. Los niños redescubren la creatividad y la calma. Es importante también involucrar a los niños en la creación de reglas mediáticas, explicándoles cómo los contenidos afectan su mente. Cuando entienden el porqué, aceptan mejor los límites. Sin embargo, algunos casos requieren intervención profesional. Las señales de alarma incluyen pesadillas persistentes o insomnio, conductas agresivas o sexualizadas impropias para su edad, aislamiento social o miedos irracionales, pérdida del juego imaginativo. Un caso que nunca olvido es el de Lucas, un niño de 6 años con ataques de pánico tras ver contenido de terror, disfrazado de infantil. Su ansiedad solo se resolvió con terapia especializada. El mensaje es claro. Si los síntomas persisten tras reducir pantallas, busca ayuda profesional. La detección temprana es clave para revertir los efectos. La prevención no se trata solo de prohibir, sino de cultivar entornos que nutran el desarrollo saludable. Las familias que mejor prosperan crean espacios sagrados de conexión. Comida sin dispositivos, lecturas compartidas, juegos libres y contacto regular con la naturaleza. Los niños que crecen en ambientes con conversación real, lectura y tiempo al aire libre desarrollan mejor regulación emocional y atención sostenida. La música, especialmente aquella que requiere escucha activa, y las actividades manuales como cocinar, plantar o construir, también fortalecen la concentración y la satisfacción profunda. Recuerdo a la familia Martínez, que implementó el sábado sin pantallas. Lo que empezó con resistencia se transformó en su día favorito. Redescubrieron el placer de estar juntos, crear recuerdos y compartir sin distracciones. Estas prácticas no solo benefician a los niños, también restauran el bienestar emocional de los padres, devolviendo a la familia su ritmo natural y humano. Hay un instante, casi imperceptible, en el que el ser humano puede recuperar su poder. No ocurre con ruido, ni con fuego, ni con grandes gestos. Sucede en silencio, dentro de la mente. Cuando uno se detiene y comprende que no todo lo que siente, piensa o reacciona es inevitable. Ese instante, mínimo pero decisivo, es el punto donde nace la libertad interior. El poder de elegir conscientemente. Durante años, muchos hemos vivido en modo automático. Reaccionamos sin darnos cuenta. El estrés, la comparación, las redes, las exigencias del entorno, todo nos empuja a vivir desde la urgencia, no desde la presencia. Nos dejamos arrastrar por emociones ajenas, por expectativas impuestas, por el miedo a decepcionar o a no ser suficientes. Pero cada vez que actuamos así, cedemos una parte de nuestro poder. Nos convertimos en reflejos de lo que otros esperan, no en autores de nuestra propia historia. Elegir conscientemente no es fácil. Implica detenerse, observarse y asumir que uno no siempre controla lo que sucede, pero sí cómo responder. Implica aceptar el malestar, la incomodidad, el impulso, y en lugar de reaccionar, respirar. En esa pausa, por pequeña que sea, reside la posibilidad de decidir desde la claridad y no desde la confusión. Cuando una persona elige conscientemente, todo cambia. Ya no busca tener razón, sino paz. Ya no corre detrás de la aprobación, sino que actúa desde la coherencia. Ya no repite patrones antiguos, sino que crea nuevos caminos. Esa decisión, la de actuar desde la conciencia, transforma la forma de amar, de trabajar, de criar, de convivir, de vivir. La ciencia lo confirma. El cerebro puede entrenarse para responder de forma distinta. Cada elección consciente fortalece las conexiones neuronales asociadas a la calma, la empatía y el autocontrol. Con el tiempo, la mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio de claridad. Pero hay algo aún más profundo. Elegir conscientemente es un acto de amor. Amor hacia uno mismo, hacia la vida y hacia los demás. Es mirarse con honestidad y decidir no seguir siendo esclavo del impulso, del ruido o del pasado. Es elegir la paz antes que la razón, la calma antes que el control, la presencia antes que la prisa, porque al final, el verdadero poder no está en cambiar lo externo, sino en dominar lo interno. En ese dominio silencioso nace la auténtica libertad.